Allá afuera, más allá de lo que alcanzan nuestros ojos, el universo guarda secretos que desafían todo lo que creemos saber. En un cosmos donde los agujeros negros engullen galaxias enteras, donde la luz tarda miles de millones de años en cruzar la oscuridad, y donde la materia visible es apenas el 5% de lo que existe, nos preguntamos, ¿qué más se oculta en la vastedad? La expansión del universo continúa, imparable, como si respondiera a una fuerza que aún no comprendemos. Algunos científicos creen que nuestro universo podría ser apenas uno entre muchos, un rincón diminuto de un multiverso inimaginable. Encélado como posible lugar con vida. ¿Y si no estuviéramos solos en el sistema solar, sino apenas mirando en la dirección equivocada? Durante décadas, los astrónomos han fijado sus ojos en Marte como la gran esperanza de hallar vida fuera de la Tierra. Pero mientras tanto, una luna cubierta de hielo, pequeña y aparentemente inofensiva, orbita silenciosamente alrededor de Saturno, guardando secretos que podrían cambiar para siempre lo que entendemos como vida. Su nombre es Encélado, y en los últimos años se ha convertido en uno de los candidatos más prometedores para albergar organismos vivos más allá de nuestro planeta. El descubrimiento no llegó de la nada, sino a través de una sucesión de misiones científicas que una tras otra comenzaron a revelar pistas sorprendentes. La sonda Cassini, lanzada por la NASA en 1997, fue la protagonista de esta historia inesperada. En 2005, al sobrevolar Encélado, detectó gigantescos géiseres de agua saliendo desde su superficie helada. Esos chorros se elevaban cientos de kilómetros, arrojando material al espacio que, al analizarse, revelaba algo asombroso. No solo agua, sino también moléculas orgánicas, dióxido de carbono, metano e hidrógeno. ¿Qué implicaba realmente esta idea? Nada menos que la presencia de un océano subterráneo en contacto con roca caliente, un entorno casi idéntico al que en la Tierra da origen a formas de vida extremófilas. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si existen los ingredientes básicos de la vida, agua líquida, una fuente de energía y compuestos orgánicos, ¿por qué no podrían haberse dado las condiciones necesarias para que algo haya surgido allí? A diferencia de Marte, que muestra rastros de agua de un pasado remoto, Encélado aún expulsa sus entrañas al espacio, gritando en silencio que su interior está vivo, dinámico y quizás habitado. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Las estructuras bajo el hielo de Encélado podrían ser similares a los respiraderos hidrotermales que encontramos en los océanos profundos de la Tierra, esos entornos donde criaturas como gusanos gigantes, cangrejos sin ojos y bacterias luminiscentes prosperan sin necesidad de luz solar. La energía proviene de reacciones químicas entre el agua y las rocas calientes, exactamente lo que se ha detectado en Encélado. Esto no solo abre la posibilidad de vida microbiana, sino que sugiere que no somos testigos de un lugar muerto, sino de un laboratorio cósmico de biología activa. Sorprende incluso a los más escépticos. En 2017, la NASA confirmó públicamente que el hidrógeno molecular presente en los géiseres de Encélado podría ser una fuente de energía para microbios, del mismo modo en que ocurre en los océanos profundos terrestres. Este anuncio fue considerado un hito en la astrobiología, porque implicaba que todos los ingredientes esenciales para la vida estaban reunidos en un solo lugar fuera de la Tierra. Publicación de imágenes desclasificadas por parte del Pentágono. ¿Qué ocurre cuando una institución conocida por su hermetismo decide liberar un secreto que podría cambiar la historia? No fue una filtración, ni una teoría conspirativa. Fue una publicación oficial del Pentágono. En uno de los movimientos más inesperados de las últimas décadas, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos divulgó imágenes captadas por la NASA que revelan lo impensable. Un objeto colosal, de aproximadamente 3.200 kilómetros de longitud, flotando cerca de Saturno. Lejos de ser un simple error de interpretación o una anomalía astronómica, lo que mostraban esas imágenes parecía desafiar la comprensión científica conocida. El anuncio no fue explosivo ni dramático. Llegó en silencio, como suelen hacerlo las revelaciones que incomodan. Publicado entre otros documentos bajo la bandera de la transparencia institucional, el archivo llamó la atención de investigadores independientes que, al examinarlo, se encontraron con una serie de capturas detalladas, meticulosamente archivadas, que no se parecían a nada antes registrado. La forma del objeto, su escala y la ubicación precisa en la órbita de Saturno desataron un oleaje de preguntas sin respuestas. ¿Era una nave?
una megaestructura artificial, una formación natural que aún no entendemos, esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Por qué el Pentágono publicaría algo así, después de décadas de silencio ante fenómenos inexplicables? La respuesta no está del todo clara, pero algunos expertos en seguridad nacional han sugerido que la presión ejercida por legisladores, científicos y ciudadanos comunes obligó a las autoridades a comenzar un proceso de desclasificación escalonada. Ya no es tan fácil enterrar secretos en una era donde la vigilancia global y el acceso a la información están al alcance de cualquier pantalla. Además, el contexto global favorecía esta apertura. En años recientes, los gobiernos han comenzado a admitir la existencia de objetos voladores no identificados en los cielos terrestres. Pero esto era distinto. No se trataba de un destello fugaz o de una nave maniobrando sobre el océano. Era algo que flotaba en la vasta y silenciosa órbita de Saturno, más allá de los límites inmediatos de la Tierra. Un objeto que, por su tamaño, supera en longitud al continente australiano. La reacción del público fue inmediata. En foros de astrofísica, redes sociales y canales de análisis espacial, comenzaron a circular versiones ampliadas, teorías lógicas, hipótesis disparatadas y especulaciones fundadas. Algunos vieron en las imágenes un eco del testimonio de antiguos insiders del gobierno que llevaban años hablando de naves nodrizas ocultas en el sistema solar. Otros, más escépticos, exigieron más pruebas pidiendo que las imágenes fueran autenticadas por expertos ajenos a las agencias gubernamentales. Relacionado con esta escena es que, según la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, en su informe de 2022, se catalogaron más de 500 casos documentados de fenómenos aéreos no identificados, muchos de los cuales aún no tienen explicación definitiva. Aunque la mayoría proviene de la atmósfera terrestre, algunos registros proceden de sensores espaciales y telescopios orbitales, confirmando que la vigilancia de estos eventos ya no está limitada a nuestro planeta. Robert Dean y su revelación. ¿Qué credibilidad puede tener un militar retirado que asegura haber visto pruebas de vida extraterrestre? En muchos casos, esa afirmación se disiparía en el aire como una historia más entre miles de teorías sin fundamento. Pero cuando el nombre que aparece detrás de esas declaraciones es Robert Dean, ex sargento mayor de comando del Ejército de los Estados Unidos con una hoja de vida intachable y acceso directo a información clasificada durante la Guerra Fría, el relato cambia por completo. Dean no fue un aficionado ni un curioso del fenómeno ovni. Fue un analista de inteligencia militar con una trayectoria sólida que arriesgó su reputación para contarle al mundo algo que, según él, estaba siendo deliberadamente ocultado. Durante su servicio en la sede de la OTAN en los años 60, Robert Dean asegura haber tenido acceso a un informe confidencial titulado La Evaluación, un documento secreto elaborado por expertos militares y científicos. Aquel informe, según su testimonio, afirmaba sin rodeos que la Tierra estaba siendo visitada por diversas civilizaciones extraterrestres desde hacía tiempo, y que algunas de ellas tenían bases en el sistema solar. Lo más impactante fue su declaración sobre lo que contenía ese archivo: fotografías, diagramas y análisis de objetos no identificados captados en las cercanías de Saturno, muchos de los cuales no podían explicarse por medios humanos conocidos. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Por qué alguien como Dean, con todo que perder y nada que ganar, decidió romper el silencio? En entrevistas, conferencias y declaraciones públicas, él afirmó que el público tenía derecho a conocer la verdad, que el conocimiento no debía estar reservado a las élites militares y políticas, y que ocultar la existencia de estas inteligencias podría representar un riesgo aún mayor que el de revelar su presencia. En sus palabras, lo que es verdaderamente peligroso es ignorar lo que no comprendemos. Dean relató que algunos de los objetos descritos en los documentos que consultó medían varios kilómetros de longitud y parecían estacionarios o desplazarse lentamente en la órbita de Saturno. Lo más perturbador era que esas estructuras parecían artificiales, con ángulos rectos, patrones simétricos y fuentes de energía desconocidas. En su visión, lo que allí había no era producto de la naturaleza, sino obra de tecnología muy por encima de la nuestra. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Años después de que Dean hiciera públicas sus afirmaciones, surgieron nuevas imágenes tomadas por la sonda Cassini que mostraban anomalías extrañas, cerca de los anillos de Saturno. Algunos expertos independientes las vincularon con las declaraciones de Dean.
sugiriendo que quizá sus revelaciones no eran tan descabelladas como muchos creían. El ovni de 3.200 kilómetros de largo. ¿Puede una estructura tan descomunal existir en el espacio sin que la humanidad haya tomado conciencia de ella durante siglos? Cuando se mencionó por primera vez que un objeto de 3.200 kilómetros de longitud había sido detectado cerca de Saturno, la incredulidad fue la respuesta inmediata. Es difícil imaginar algo tan colosal. Para ponerlo en perspectiva, esa distancia equivale a recorrer de Lisboa hasta Moscú ida y vuelta. Y sin embargo, eso es exactamente lo que los sensores y telescopios de la NASA comenzaron a registrar en una serie de imágenes captadas en la órbita del planeta anillado. No era una mancha, ni un error del lente, ni una distorsión visual. Era una estructura sólida, lineal, que parecía moverse con lentitud deliberada, como si observara sin ser vista. El primer desafío fue comprender la escala. Nada de lo conocido, ya sea natural o artificial, tiene esas dimensiones en nuestro entorno espacial inmediato. Ni asteroides, ni lunas irregulares, ni restos de colisiones planetarias se acercan siquiera a semejante proporción. La estructura parecía extenderse horizontalmente, con bordes definidos y una forma que no coincidía con los patrones caóticos de los objetos astronómicos naturales. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Qué tipo de inteligencia sería capaz de construir algo tan gigantesco? ¿Y por qué estaría situado tan estratégicamente cerca de Saturno? Aquí es donde la historia toma un giro inquietante. Algunos científicos han especulado que si una civilización avanzada alcanzara el nivel tecnológico necesario para colonizar el espacio a gran escala, no construiría pequeñas naves individuales como las que imaginamos en la ciencia ficción. Lo más probable es que empleara enormes estructuras móviles, como estaciones de recolección de energía o plataformas de observación interplanetaria. Estas megaestructuras, conocidas en teoría como naves nodrizas, estarían equipadas para alojar otras naves menores, procesar materiales y tal vez incluso operar durante siglos o milenios sin regresar a su punto de origen. Además, la presencia de un objeto tan masivo cerca de un planeta gaseoso como Saturno no parece casual. Este planeta posee un entorno rico en recursos potenciales, helio 3, hidrógeno, campos gravitatorios estables y una ubicación desde donde observar el sistema solar sin grandes interferencias. Si una inteligencia avanzada buscara establecer una base de operaciones en nuestra vecindad cósmica, Saturno sería una opción lógica, tanto desde un punto de vista científico como estratégico. La nave de Saturno mencionada por Norman Berggren. ¿Qué clase de verdad puede esconderse durante décadas en las páginas de un libro ignorado por la mayoría? En 1986, el ingeniero aeroespacial Norman Berggren publicó una obra en apariencia olvidada, pero que con el paso de los años se convertiría en una piedra angular para los estudiosos de lo inexplicable, Ringmakers of Saturn. En sus páginas, Berggren presentó una afirmación que, en su tiempo, sonaba casi ridícula: que existen enormes naves extraterrestres operando dentro de los anillos de Saturno, no como visitantes ocasionales, sino como entidades activas que, según él, estarían incluso manipulando la estructura de esos anillos. Berggren no era un aficionado a la ciencia ficción. Había trabajado para Lockheed Martin y la NASA, participando en importantes proyectos de análisis de imágenes espaciales. Su experiencia le permitió observar con lupa las fotografías tomadas por las misiones Voyager, específicamente las que mostraban los anillos de Saturno. Lo que encontró en esas imágenes lo sacudió: sombras alargadas proyectadas sobre el plano de los anillos, estructuras verticales que no seguían el patrón de rotación natural, y líneas energéticas que parecían indicar una interacción artificial con el entorno. Para él, aquello no podía explicarse con física planetaria tradicional. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Por qué Saturno? ¿Qué hace tan especial a este planeta como para que, según Berggren, albergue estas supuestas megaestructuras? El ingeniero argumentaba que la composición del planeta, rico en gases como el hidrógeno y el helio, podía ser aprovechada como fuente energética. Las naves, según su teoría, estarían absorbiendo estos elementos directamente desde los anillos y atmósfera, tal como una ballena se alimenta filtrando el agua. La idea, por audaz que parezca, ofrece un modelo funcional de extracción de energía interestelar. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más fascinante. Décadas después de la publicación del libro, nuevas imágenes captadas por la sonda Cassini
volvieron a mostrar anomalías similares a las descritas por Berggruen: estructuras alargadas con apariencia cilíndrica, sombras proyectadas inexplicablemente y patrones que no coincidían con el comportamiento esperado de partículas en suspensión. Aunque la NASA evitó referirse a estas observaciones como naves, tampoco emitió una negación rotunda. Esa ambigüedad reavivó el interés en las teorías de Berggruen y lo posicionó como una figura adelantada a su tiempo. Ringmakers of Saturn fue retirado de la circulación durante años y solo podía encontrarse a precios exorbitantes en librerías especializadas. En 2023, una copia digital del libro fue publicada nuevamente en línea, generando más de 500.000 de descargas en menos de 6 meses. La obra, marginada durante décadas, ahora circula como uno de los textos más buscados entre quienes investigan vida extraterrestre y estructuras no humanas en el espacio. Relación con los anillos de Saturno. ¿Y si los anillos de Saturno no fueran simples adornos cósmicos, sino el escenario activo de una tecnología que aún no comprendemos? Durante siglos, los anillos de este gigante gaseoso han capturado la imaginación de astrónomos, poetas y científicos. Su belleza, casi sobrenatural, esconde una complejidad fascinante. Son miles de millones de partículas de hielo, roca y polvo, que orbitan en perfecta armonía alrededor del planeta. Pero no todos creen que esa armonía sea completamente natural. Algunos expertos, como el ya mencionado Norman Berggruen, han planteado una idea perturbadora: que los anillos están siendo manipulados por entidades inteligentes y que ciertas anomalías detectadas en su estructura podrían ser pruebas de ello. El punto de partida para esta teoría nace de observaciones registradas durante las misiones Voyager y más tarde por la sonda Cassini. En varias imágenes se detectaron surcos, perturbaciones y líneas energéticas que no podían ser explicadas únicamente por la dinámica gravitacional de Saturno y sus lunas. Algunas de estas alteraciones parecían provocadas por objetos sólidos que atravesaban los anillos sin desintegrarse, dejando una especie de cicatriz luminosa a su paso. ¿Qué implica realmente esta idea? Si los anillos no son completamente autónomos, sino que interactúan con estructuras desconocidas, podríamos estar frente a una de las primeras evidencias de ingeniería cósmica. Aquí es donde la historia toma un giro aún más intrigante. Saturno tiene más de 80 lunas, y muchas de ellas ejercen influencia sobre los anillos. Sin embargo, hay zonas donde la física conocida no logra explicar ciertos comportamientos. Algunas secciones parecen comprimirse, desaparecer temporalmente o mostrar simetrías que desafían la aleatoriedad natural. Es en esas regiones donde algunos investigadores han centrado su atención, sugiriendo que podrían estar siendo utilizadas por naves gigantes para extraer materiales o generar energía. Aunque suene fantasioso, estos patrones se repiten de manera demasiado precisa como para ser ignorados. Además, existe el fenómeno de las rayas radiales, unas marcas luminosas que recorren los anillos y que la NASA aún no ha logrado explicar completamente. Estas rayas pueden durar horas o días y aparecen en momentos impredecibles. Lo más extraño es que parecen moverse con una intencionalidad casi mecánica, como si fueran parte de un sistema artificial que se activa y desactiva. Algunos científicos han atribuido su formación a campos electromagnéticos complejos, pero otros sostienen que podrían ser el efecto secundario de tecnología desconocida interactuando con el hielo y el polvo del anillo. Según un estudio publicado por la NASA en 2019, los anillos de Saturno podrían estar desapareciendo lentamente. Cada año, toneladas de material se precipitan hacia el planeta en forma de lluvia de anillos, un fenómeno que los científicos aún estudian y que podría llevar a la desaparición completa de los anillos en unos 100 millones de años. Esta transformación natural, combinada con las anomalías antes mencionadas, ha alimentado aún más las teorías sobre la intervención externa. Teorías conspirativas y encubrimiento. ¿Por qué, si existen tantas señales, imágenes y testimonios, aún no hay una declaración oficial rotunda sobre vida o tecnología extraterrestre? Esta es una de las preguntas que alimenta la maquinaria más compleja y persistente de nuestros tiempos, la conspiración. Y cuando se trata de Saturno, de un objeto de 3.200 kilómetros flotando junto a sus anillos y de agencias espaciales que liberan información a cuentagotas, el terreno está fértil para pensar que no se trata de simple desconocimiento, sino de una decisión deliberada de ocultar la verdad. Las teorías conspirativas sobre encubrimiento extraterrestre no son nuevas, pero lo que ocurre con Saturno añade un matiz aún más inquietante.
No se trata de luces en el cielo o platillos voladores captados al azar, sino de un fenómeno documentado por organismos científicos y militares. Las imágenes de objetos anómalos en las cercanías del planeta, los registros de estructuras gigantescas y los testimonios de expertos como Robert Dean o Norman Berggruen han sido calificados durante décadas como imposibles de verificar. Sin embargo, cada vez son más los investigadores independientes y exfuncionarios que aseguran que existe un programa sistemático de ocultamiento global. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿A quién beneficiaría el silencio? Algunos teóricos señalan que la revelación total de una presencia no humana afectaría profundamente los pilares de nuestra civilización: las religiones, las instituciones científicas, la estabilidad económica y hasta la percepción que tenemos de nosotros mismos. Si una agencia como la NASA o el Pentágono confirmara sin ambigüedad que existe tecnología no humana en nuestro sistema solar, ¿cómo reaccionaría el mundo? ¿Cómo se reconfigurarían nuestras prioridades como especie? Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más fascinante. Muchos documentos relacionados con avistamientos, objetos voladores no identificados y fenómenos aéreos han sido liberados al público, pero siempre bajo un lenguaje técnico, ambiguo y fragmentado. Se dice mucho, pero nunca lo suficiente como para que el común de la gente pueda armar el rompecabezas completo. Y cuando alguien se atreve a conectar los puntos, suele ser desacreditado, ridiculizado o ignorado por la comunidad científica tradicional. Además, algunas teorías afirman que existe una cooperación internacional para mantener el secreto. No solo Estados Unidos, sino también Rusia, China y potencias europeas tendrían conocimiento parcial o completo de estos fenómenos. Se argumenta que existen tratados firmados en secreto entre gobiernos y entidades no humanas, o que simplemente hay un acuerdo tácito para no revelar nada hasta que no sea absolutamente necesario. Aunque esto suena a ciencia ficción, la falta de explicaciones claras frente a pruebas cada vez más visibles alimenta esta visión. Respalda esta escena es que, en 2023, el Congreso de los Estados Unidos celebró audiencias públicas sobre fenómenos anómalos no identificados. Durante esas sesiones, exmilitares declararon bajo juramento que existen programas de recuperación de naves no humanas y que el gobierno posee restos biológicos no humanos recogidos de accidentes. Esta afirmación, lejos de ser una fantasía, está documentada en registros oficiales del Congreso. Tecnología no humana. ¿Qué nos hace suponer que todo lo que vuela, brilla o flota debe ser obra del ser humano? La historia de nuestra civilización está marcada por descubrimientos que, en su tiempo, parecían imposibles. Sin embargo, lo que se ha comenzado a documentar cerca de Saturno va más allá de la incredulidad científica. Roza lo imposible. Un objeto de 3.200 kilómetros de largo con desplazamiento controlado y una estructura que desafía toda ingeniería terrestre conocida, no solo plantea la duda sobre su origen, sino también sobre su propósito. Lo que muchas voces comienzan a sostener sin titubeos es esto: estamos frente a tecnología no humana. La naturaleza del objeto captado por telescopios y sondas espaciales ha sido examinada con detenimiento. Su forma alargada, su simetría perfecta y sobre todo su capacidad para mantenerse en órbita sin alterar su estructura ni perder estabilidad, indican que no estamos hablando de una roca errante ni de un fragmento planetario. Este objeto parece tener dirección, diseño e intención. ¿Pero qué implica realmente esta idea? Significa aceptar que hay una inteligencia que ha construido algo más allá de lo que nosotros, como civilización, somos capaces de imaginar o replicar. Esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante. Si esta tecnología no es nuestra, ¿cuánto más avanzada es? Los ingenieros del mundo han teorizado durante décadas sobre la posibilidad de construir megaestructuras espaciales, como las esferas de Dyson o los hábitats de O'Neill, pero en todos los casos se trata de ideas, modelos conceptuales que aún no tienen ningún tipo de aplicación práctica. El objeto de Saturno, en cambio, no es un concepto. Está ahí. Es real, observable, y su sola existencia pone en entredicho el lugar que ocupamos en la escala tecnológica universal. Aquí es donde la historia toma un giro realmente provocador. La posibilidad de que estemos ante una tecnología no humana no solo implica una brecha tecnológica, sino también una brecha cultural. ¿Qué tipo de seres diseñarían algo tan inmenso? ¿Con qué fin? ¿Es una nave exploratoria, una estación de vigilancia, un recolector de energía o acaso una forma de vida en sí misma? Las teorías se multiplican, pero todas coinciden en un punto. Nada de lo que sabemos basta para explicarlo.
alimenta esta escena proviene del exdirector de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Ratcliffe, quien declaró públicamente en 2021 que el gobierno posee registros de objetos voladores que rompen la barrera del sonido sin crear un boom sónico y realizan maniobras imposibles con la tecnología actual. Si eso es lo que se ha observado en la atmósfera terrestre, ¿qué podría estar ocultándose en la vastedad de Saturno? Fuga de información. ¿Qué tan frágil puede ser el secreto cuando quienes lo conocen ya no están dispuestos a callar? Durante décadas el misterio sobre objetos gigantescos en el espacio ha sido patrimonio exclusivo de gobiernos, agencias militares y corporaciones aeroespaciales. Sin embargo, en los últimos años ese muro de silencio ha comenzado a resquebrajarse. Y en el centro de esa grieta están los testimonios filtrados por exmilitares, científicos y empleados gubernamentales que aseguran haber visto, oído o participado directamente en operaciones relacionadas con tecnologías no humanas. Cuando se trata de Saturno y el gigantesco objeto observado en su órbita, estas filtraciones comienzan a cobrar una fuerza inesperada. Las fugas de información, a diferencia de las publicaciones oficiales, no pasan por comités de prensa ni comunicados bien redactados. Surgen en entrevistas discretas, foros alternativos, documentos filtrados o grabaciones que aparecen sin previo aviso. Muchas veces son desestimadas como rumores o invenciones, pero otras veces provienen de fuentes que, al ser verificadas, revelan una trayectoria profesional auténtica y acceso real a información clasificada. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Qué motiva a alguien a arriesgar su carrera, su libertad o incluso su vida por contar lo que vio? Algunos lo hacen por convicción, otros porque han llegado a la conclusión de que el secreto, lejos de proteger a la humanidad, la mantiene en la oscuridad, y algunos más, simplemente, porque sienten que no pueden vivir cargando con lo que saben. En todos los casos, hay un patrón común. Quienes filtran información suelen tener en sus manos algo que contradice la narrativa oficial, y en el caso de Saturno, eso incluye informes, imágenes y grabaciones que apuntan a la existencia de una estructura no terrestre orbitando el planeta. Aquí es donde la historia toma un giro realmente delicado. Algunas filtraciones han señalado que existe una división interna en el ejército de los Estados Unidos y en otras agencias, donde una parte del personal busca mantener el secreto a toda costa, mientras que otra parte considera que la población mundial tiene derecho a conocer la verdad. Esta tensión interna habría motivado el surgimiento de pequeñas filtraciones progresivas, con el objetivo de ir acostumbrando al público a lo impensable. Refuerza esta escena proviene del exoficial de inteligencia David Grush, quien en 2023 declaró públicamente ante el Congreso de los Estados Unidos que existen programas secretos de recuperación de tecnología no humana y que él fue testigo de encubrimientos sistemáticos. Grush afirmó bajo juramento que la información sobre estas naves está fragmentada entre distintas agencias y que parte de ella ha sido deliberadamente ocultada incluso a miembros del poder legislativo. Las implicaciones para la humanidad. ¿Qué significa realmente saber que no estamos solos? La pregunta, tan antigua como la mirada humana al cielo, ha sido respondida en la ciencia ficción, la filosofía y la religión, pero siempre desde el terreno de la especulación. Sin embargo, si el objeto colosal que flota cerca de Saturno resulta ser una construcción artificial, una pieza de tecnología no humana, entonces estaríamos ante una verdad tangible que alteraría cada fibra de la civilización tal como la conocemos. Las implicaciones de ese descubrimiento no se limitan a la astronomía. Se extienden a todos los rincones de la experiencia humana. Lo primero que cambiaría sería nuestra percepción de unicidad. Durante siglos nos hemos considerado el centro de la conciencia en el universo. Pero aceptar la existencia de una civilización más avanzada, capaz de construir estructuras de miles de kilómetros en el espacio profundo, nos obligaría a reevaluar nuestra posición. ¿Somos los recién llegados? ¿Los observados? ¿Los próximos en ser contactados? Cada posibilidad sacudiría nuestras creencias, instituciones y prioridades. La ciencia tendría que revisar sus límites. La religión, replantear sus dogmas. La política, enfrentar nuevas alianzas o amenazas invisibles. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Estamos preparados psicológica, social y tecnológicamente para convivir con esta idea? Algunos sostienen que no, que el miedo colectivo, el colapso de sistemas de control y el desmoronamiento de jerarquías serían inevitables. Otros, en cambio, creen que la humanidad necesita una verdad superior que nos una más allá de fronteras, ideologías o intereses económicos.
que aceptar que no somos únicos podría ser, paradójicamente, lo que finalmente nos haga actuar como una sola especie. Aquí es donde la historia toma un giro esperanzador. Si lo que hay cerca de Saturno no es una amenaza, sino una oportunidad, entonces podríamos estar frente al mayor salto evolutivo de nuestra historia. La posibilidad de establecer contacto, de compartir conocimientos o incluso de aprender de una civilización más antigua, abre puertas que hasta ahora solo habíamos imaginado. Tal vez nos enseñen cómo evitar la autodestrucción. O quizás simplemente nos recuerden que hay formas más sabias de existir. Sin embargo, esta revelación también podría tener implicaciones geopolíticas. ¿Qué nación controlaría el contacto? ¿Quién tendría acceso a la tecnología si se recuperara algo? Podría desencadenar una nueva carrera espacial, pero esta vez por poder sobre lo desconocido. Estas preguntas, lejos de la ciencia ficción, ya están siendo planteadas en foros militares y científicos, porque incluso sin confirmación oficial, la posibilidad ya existe, y eso es suficiente para movilizar estructuras de poder. Cierra esta escena proviene de un estudio del Pew Research Center, realizado en 2021, el cual reveló que el 65% de los estadounidenses cree que hay vida inteligente en otros planetas. Más aún, un número creciente considera que el gobierno está ocultando información sobre contactos o descubrimientos relacionados. Esta percepción colectiva ya está cambiando, incluso antes de que la verdad sea declarada.